Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? El tema de hoy es fantástico, que se llama La dulzura de la existencia, trascendiendo la amargura con el Baal Azulam. Es un sabio cabalista de los más importantes del siglo XX que dejó algunos alumnos muy famosos y conocidos. Una de las grandes obras del Baal, él quería hacer una escalera que conectara la tierra con el cielo. ¿Está bien? En su enseñanza cabalística, que como les digo es muy extendida, lo sigue gente muy ortodoxa y muy laica, judíos y no judíos. Él era muy ortodoxo en su forma de vivir, muy socialista en su forma económica de pensar, así que era un judío heterogéneo en eso, pero era un gran cabalista, lo venimos estudiando este año, porque pone en palabras modernas, y luego de mi traducción mucho más modernas, el conocimiento milenario. Entonces, la amargura es parte de la existencia. Vamos a poner bien sencillo, antes de entrar el tema cabalístico y sefirótico, cosas. ¿Por qué? Lo más fácil, lo más obvio, lo más lógico. ¿Por qué la amargura es necesaria en la vida? ¿Qué dijo Priscila? Porque si no tenemos amargura, ¿cómo vamos a contrastarlo con la dulzura? Para aprender a valorar. Si todo es dulce, nada es dulce, ¿verdad? Si nunca pasamos hambre, no sabemos valorar lo que es comida. ¿Es verdad o no es verdad? Si cumplís con el ritual de Yom Kippur, pasaste hambre. Yo veo gente desesperada porque no comió 20 horas, 25 horas, 26 horas. Y hay gente que no come días y días. Esperemos no tener que pasar por esas experiencias de no comer días y días. Pero viene Dios y nos dice, un día al año, coman, cuando cortás el ayuno, si es que ayunás. ¿No, verdad? Lo mismo ocurre con un momento de soledad, de amargura, de separación, etc. Es poder contrastar con la otra realidad y darse cuenta de lo bonito que es. Y no llorar después que se perdió la cosa. Viste que siempre se dice, ¿no? Cuando no esté vas a llorar, que mi ausencia. Y cosas por el estilo. ¿Nunca escuchaste eso? La amargura es necesaria, pero un cierto límite. ¿Qué momentos de amargura les parece que son necesarios en la vida? Necesarios, útiles, buenos. Eso que te hace contrastar con la cosa dulce. Bueno, dame un ejemplo que sea compartido con más humanos. ¿Y eso es necesario? Que sea bueno, necesario. Bueno, necesario. Sí, sí. Bueno, sí, está bien. Hacer el duelo. Hay cosas que, no sé si son las que ustedes mencionaron, son necesarias, pero sí son buenas. Una buena y necesaria es, al nene, si tenés un nene, lo dejás en el jardín de infantes y por más que llore, bueno, te quedás el periodo de adaptación, pero el nene tiene que aprender, no porque los papás van a morir, porque el nene tiene que ser independiente. Tenés vos que también llegar el momento de decirle al nene, nene, cruza solo la calle, anda solo por la calle, anda y conseguite un trabajo. Son amarguras que vos le tenés que hacer sufrir a tu hijo porque para que crezca y para que vos puedas tener también tu jubilación en paz. Y ahí vos le decís, nene, vení a cuidarme. Te va a decir, muy bien, entonces podemos resignificar la palabra amargura, y como hizo Denise, una mujer muy sabia, que dijo, no es amargura, es un desafío. Sí, pero las amarguras son desafíos. Las dulzuras son desafíos. Y las cosas buenas son desafíos. Y las bendiciones son desafíos. Porque todo te desafía a qué haces con lo que tenés en tu mano. La puse como primera, luego de la introducción, que ya la hicimos más o menos, ¿qué es amargura? A los que están acá presentes y ven la pantalla, ¿cuál es la imagen que acompaña la pregunta ¿qué es amargura? No tengas miedo de hablar, Jaco, es un bebé llorando, sí, muy bien. Es un bebé llorando. ¿Y por qué el autor de esta maravillosa presentación decidió poner un bello bebé llorando? Dice Priscila, porque los bebés te compran el alma. Ok, no entendés por qué lloran. Muy bien, esa es una muy buena. Vos no sabés por qué el bebé está llorando, ¿o sí? A veces es muy fácil, si hace 46 horas no come, es muy fácil. Está llorando porque tiene hambre, muy bien. Si está con el excremento en su pañalcito, muy fácil. Y el olorcito te avisa lo que está pasando, ¿no, verdad? Pero a veces llora y está con la panza llena, el pañal limpio, está upa y llora y no sabes por qué llora. Decime en 5 o 6 palabras, no te me vayas por las ramas. ¿Qué es amargura? Está bien, algo que te amarga es que te angustia. Muy bien. La famosa impotencia que vengo diciendo de hace 20 años. Sí, ¿qué, Jaco? ¿Qué? La ausencia de felicidad, tristeza. Algo que no querés tener encima. ¿Entendió? Esa mochila pesada de angustias, amarguras. Sí, las sefirot son 10 atributos de Dios, pero también se reflejan en toda la creación. ¿Por qué? Porque la creación es un reflejo de Dios. Y es una manera de entender a Dios. No quiere decir que Dios está formado por 10 atributos. Quiere decir que son 10 cualidades, 10 acciones, 10 formas de presentarse
ante la realidad, ¿está bien? No quiere decir que hay 10 dioses, no quiere decir que Dios tiene 10 pelotitas que llaman sefirot, porque se las dibujan como pelotitas, quiere decir manifestaciones de Dios. Cuando dicen, por ejemplo, Dios es misericordioso, es una de las sefirot. Cuando decís Dios es justo, es una de las sefirot. Cuando decís Dios es sabio, es una de las sefirot. Muy bien. Cuando uno experimenta amargura, ocurre, no en Dios, ¿qué ocurre en nosotros? Un desequilibrio en esas sefirot. ¿Bien? ¿Por qué? Pues esas sefirot, imagínense que son, hay muchas maneras de imaginarlo, pero ahora que es mucho más fácil que pensar en energía, piense que son frascos, envases, vasos para contener líquido. Y desde las alturas celestiales te llueve líquido. Vos tenés que hacer que ese líquido llegue a tus 10 vasos, que estén bien contenida esa agua en cada uno de los vasos. No puede haber un vaso vacío, puede haber un vaso que desborda. El agua que fluye tiene que alcanzar para que los 10 vasos estén llenos y equilibrados. ¿Está bien? Cuando uno de los vasos está o más o menos, ¿qué ocurre en todo el sistema? Se desequilibra. Si hay un desequilibrio en una de las sefirot, en uno de los vasos energéticos, todo el sistema está en desequilibrio. Si yo tengo un dolor en la planta del pie, cosa que es real, y empiezo a caminar mal por ese dolor en la planta del pie, ¿qué me duele la cadera? Me empieza a doler la rodilla, eso me provoca que la hernia de la columna lo que hace que no pueda caminar, lo que hace que no pueda ir a trabajar, lo que hace que Jaco se enoje y me despida. ¿Cómo tengo para comer? Como no tengo para comer, me echan de mi casa. Como me echan de mi casa, ¿y todo por qué? Porque me duele el pie. Si están todos prendidos, uno puede decir entonces que hay un desequilibrio pequeño. Sí, es pequeño, pero las consecuencias, ¿cómo son? Un tornillo en un avión, no es lo más valioso del avión que sale 100 millones de dólares, pero si ese tornillo se vuela, adiós avión, ¿se entiende? Así que cada una de las sefirot, cada uno de esos instrumentos que tenemos en nuestro ser para manejar la energía, tiene que estar equilibrado, tiene que estar funcionando correctamente, porque si no lo hace, no sabemos las consecuencias cuáles pueden ser. Así que si la amargura produce desequilibrios en alguna de las sefirot, se nos va a desequilibrar nuestra forma de existir, cómo percibimos el mundo, cómo lo experimentamos, cómo reaccionamos. Así que tener en cuenta cómo la amargura afecta a cualquiera de las sefirot, y ahora se los voy a mostrar. Es un rápido pantallazo, no es completo. Uno puede seguir profundizando en cada uno, ¿tá? Pero van a ver ustedes como, pero eso me pasa a mí, como el horóscopo. Te pueden dar el horóscopo de cualquier signo que vas a decir, aplica a mí. Experimento que ya se hizo y es así. Vamos a empezar por el que está más arriba en el orden del árbol de las sefirot, el árbol de la vida. Se llama Keter Corona. Puede ser uno cuando... ¿Qué siente uno cuando la amargura, la angustia, todo esto que ustedes mencionaron, está afectando esa sefirá nuestra propia? ¿Qué está afectado? No la divinidad, sino vos cómo te sentís, tu conexión con Dios, con la vida, con la eternidad. Consciente de que sos parte del universo, parte de Dios. No podemos estar desconectados de Dios, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si nos desconectamos de Dios dejamos de existir. Todo lo que existe, no solo nosotros, todo. Cualquier cosa, ya va. Cualquier átomo tiene que estar conectado a Dios. Es lo que le da la energía para que siga existiendo. Por lo tanto, no hay nadie que esté ni nada desconectado de Dios. Hasta la persona más pecadora, más horrenda, más espantosa, el dueño de Hamás, está conectado a Dios. El problema, sí, por la Neyama, y porque es energía también. Pero el problema es si vos tenés conciencia de esa conexión. Si no tenés conciencia de esa conexión, ¿qué termina pasando contigo? Terminas viviendo o en supersticiones, o contrario a Dios, o llevando una vida de crímenes como los de Hamás. ¿Y por qué? Porque si no sos parte de esa unidad que es Dios, tu vida es como dejada al azar. Señora, a veces uno no hace cosas malas, siente que el mundo es malo, siente que el mundo está controlado por demonios, o siente que el mundo es una cosa caótica al azar. ¿Por qué? Porque lo que te hace organizar el mundo de una manera que vos decís, todo tiene sentido, es sabiendo que hay un objetivo en esa creación, que hay alguien que te creó por algo, que vos tenés una existencia por algo. Vos podés llenarte de filosofías, y Estela nos podría enseñar varios autores, que te dicen, pero puedes vivir sin un Dios y igual tener objetivo, etc. ¿Está bien? Pero, en definitiva, olvídate de esas filosofías, porque no estamos en una clase de filosofía. Desde el punto de vista de la Kabbalah, lo que le da sentido a tu existencia es saber que vos tenés un sentido porque no estás por casualidad en el mundo, ni lo que te pasa es casualidad.
algunas cosas son producto de Dios, otras de la naturaleza, otro de lo que hacen los demás, pero no hay nada que es casual. Uno puede decir, pero sí, existe la suerte, eventos que son casuales, ¿está bien? Existe, pero ni siquiera eso que es casual, en última instancia es casual, que permite que todo eso ocurra. ¿Quién es? Por eso uno podría decir, entonces, todos los males del mundo, ¿quién es el causante? Pero no, porque a los humanos Dios le dio libre albedrío. Dios permite que pase el mal, pero causa Él el mal que una persona malvada te hace. Pues si podría cancelarle a esa persona su maldad, entonces Dios estaría contradiciendo un factor muy fundamental que es el libre albedrío. Pero Dios podría parar al tiburón que me viene a comer. Dios puede hacer eso y de hecho no sabes cuántas veces Dios paró el tiburón que te iba a comer. ¿Cuántas veces estuviste a punto de ser aplastado por un ladrillo que iba a caer y pasó un minuto después que vos pasaste por ese lugar? ¿Cuántas veces te pasó eso? No tenés idea. A mí me pasó varias veces, que cayeron cosas que me podían haber aplastado un segundo antes. ¿Está bien? ¿Fue Dios? ¿Fue la casualidad? ¿Quién fue? Bueno, nosotros vamos a creer que fue Dios, si queremos. Si no, no lo creemos. Pero cuando nuestra Sefirá de Keter, que nos conecta a la divinidad, está llena de amargura, está desequilibrada, nosotros nos sentimos desconectados, como diciendo, no, el mundo es una porquería, Dios no existe, y si existe todo lo malo que me pasa es culpa de Dios, Dios es un demonio, bla, bla, bla. Como dice ahí, uno pierde la percepción de la unidad que es todo el universo. ¿Por qué? Porque somos todos parte de la misma creación. ¿Cómo puede ser que haya cosas tan negativas en la creación? Sea la segunda de las Sefirot, que como ven ahí, Jochma está traducido como sabiduría, ¿no verdad? Cuando está afectada esa Sefirá por la amargura, evidentemente, ¿qué pasa con alguien que su sabiduría, no su entendimiento, su sabiduría está desequilibrada? Piénsenlo, no razona. En realidad, el razonamiento es otra Sefirá, es la que viene después. La diferencia, sí, si es acá puede ser eso o en la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre saber y entender? Obviamente, el saber es acumular conocimiento. Puede ser de libros, de gente que te habla, puede ser también una fuente divina que te pone información en la cabeza, pero después el saber aplicarlo, ese es otro tipo de saber. Esa es la comprensión o la inteligencia. Hay mucha gente sabia que no es inteligente y hay mucha gente inteligente que no es sabia. ¿Está bien? Entonces acá la esfera, la sefirá de la Jochma, cuando está bañada de amargura, obviamente que acá uno puede tener conocimiento, pero ese conocimiento no lo sabe aplicar o lo pierde. Cuando tiene alguna cuestión acá con esto de la sefirá de Jochma, está como confundido, puede tener eso, desconfía de ese saber, puede saber cosas, pero no lo sabe usar. Puede tener la duda, ¿esto qué sé? ¿Es real o no es real? ¿Es útil o no es útil? Estamos hablando de esto antes de empezar acá con el micrófono, que estamos en una época llena de información, de datos en realidad, pero que no tenemos comunicación, que estamos en una época donde estamos abrumados de cosas que nos llegan, que no nos permiten procesar los datos para convertirlo en información, no nos permiten sacar enseñanzas. Entonces vimos 25 TikToks con recetas. Quedó en la cabeza de las recetas. Ninguna. ¿Cómo hacía la antigua madre, pocos padres que cocinaban antiguamente? ¿Cómo hacían? ¿Receta escrita o la tenían escrita en la cabeza? O durante años estaba al lado de la mamá cocinando y la mamá le decía, cortá las papas, rayarlas de esta manera, revolvé. ¿Y qué cantidad? Según mi madre, a ojo. Y según mi suegra, a ojo. Esa era la manera de cocinar. ¿Es verdad o no es verdad? Y agarra un vaso, nada, de 500 gramos y no sé cuánto. Sí, pon una pizca de aquello y vos tirale lo otro. Esto es sabiduría, junto con conocimiento. Cuando eso te falta, ¿por qué? Pues estás lleno, abrumado por dudas, confusiones, impotencia, amarguras, cosas que cargas encima que no deberías estar cargando. Entonces, tu conocimiento se va perdiendo, se va convirtiendo en ¿qué? Cosas molestas, porque están en tu cabeza y no te sirven para nada. Sí, exacto. Datos, pero son tantos los datos hoy en día que ya no los tenés en tu cabeza tampoco. Sí, somos un tacho. Pina, esta sí es la comprensión, es la tercera sefirá, Pina, comprensión. En este caso está obstaculizada la comprensión y la claridad, haciendo que uno se sienta frustrado e incapaz de resolver situaciones cómodas. Cuando vos estás abrumado por cualquier tipo de situaciones de amargura, de contrariedades en la vida, se te nubla la capacidad de comprender y uno empieza a tomar decisiones incorrectas o a no tomar decisiones, que es una forma de tomar decisiones. Suele pasar que cuando estamos abrumados por la amargura, estamos ante, vamos a decir dos, debe haber más, pero dos caminos,
y nos quedamos parados ahí. ¿En qué lado vamos? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para qué lado? Nuestra sabiduría está bloqueada, nuestra comprensión está bloqueada. ¿Hacia dónde avanzamos? Avanzamos y después arrancamos para ese lado, ponele. Y cuando llegamos a 2, 3 pasos, no, pero habré hecho bien, y volvés para atrás. Y después decís, mejor pruebo para el otro lado. Uy, si hice mal ahora que vine para el otro lado, eso está bloqueada tu comprensión y otras cosas más. No hay que paralizarse. Bien. Y eso es lo que yo te pregunto. ¿Qué otra cualidad de tu vida tenés que... ¿Estás de acuerdo con la señora? Valentía. Muy bien, tenés que ser valiente y decir, me tiro para allá. Pero hacerlo con comprensión, no sea simplemente me tiro para allá porque, bueno, pinta. Muy bien. Evaluación. Acá tenés evaluación. Esta es evaluación. La comprensión te permite evaluar. Muy bien. Necesitas valentía. Sin la valentía, decisión y elegir. Muy esto es físico también y social. Tomar decisiones, evaluar, aprender, conocer, etc. Y habilidad, bondad, generosidad. Cuando la amargura te corrompe tu amabilidad, tu bondad, sé que la tuviste algún día, ¿está? Porque hay gente que nunca fue amable, pero todos tenemos esa capacidad, ¿está bien? Te corrompe la amargura, tu bondad. Amarga tu capacidad de poder hacer cosas buenas por el prójimo, por vos mismo. ¿Cuál es la consecuencia? Sí, vos estás resentido, vos estás enojado con la vida, te dicen, me das una mano, nada, arreglate como puedas, yo tengo que hacer todo por vos. Y empezás a tener reacciones de ese tipo, todo trastocando. Ahora ya no solamente es tu sefirot, ¿las de quién? La de que está al lado tuyo. Está vos con un humor de perro, el que vive contigo está con humor de perro, y el que trabaja contigo está con humor de perro por tu culpa. Sí, la sefirot. Sí, estás cambiando la energía de los otros, porque este es un tema de energía, no es se queda a mí la energía. Contagioso, muy bien. Mala onda, buena onda. Y vos terminás vampirizando la energía de otro, o sea, chupando la sangre de los demás. ¿Está bien? Está amargura en toda la vida, ¿sí? Geburá, que puede ser poder, juicio, justicia, rigidez, estrictez, límites. Acá, porque estaba bueno cuando hice la PowerPoint, le puse poder. En realidad, la más correcta sería límites. Limitar, los límites son buenos. Sí, justicia, limitar, la justicia limita. Rigidez, estrictez, eso. ¿Está bien? La vara del tutor, del maestro. ¿Está bien? Del árbol que crece. Todo eso. Cuánta metáfora junta. ¿Qué pasa cuando la justicia, la rigidez que es necesaria, está plagada por la amargura? ¿Qué pasa? O te convertís en una persona demasiado estricta, ¿ah? Te pasás de la mano en la rigidez, en los límites, o pasa lo otro, sentís que no tenés fuerza para poner límites. Se te va la energía en cosas como, yo no puedo poner límites, me van a pasar por encima. Y entonces te sentís impotente, incapaz. O la que no puse en la PowerPoint, vas al mambo con la rigidez, los nos, si yo soy amargo, tu vida tiene que ser amarga. Obviamente que sí. ¿Es necesario poner un parate? Es necesario. ¿Es necesaria la justicia? Miren en países vecinos, o quizás en nuestro, no sé, yo no trato de no escuchar informativos uruguayos. Si la justicia no funciona, el país no funciona. ¿Está bien? Porque los políticos pueden ser corruptos y todo lo que vos quieras. Pero si los jueces son corruptos, el país es un fracaso. ¿Por qué el país es un fracaso? Si los jueces son corruptos, ¿por qué? La corrupción sigue adelante. Los corruptos son los que siguen mandando. ¿O no? Si la justicia está corrupta, todo está corrupto. Por eso era muy, sí, en todos lados, pero era muy importante en la Torá poner leyes una y otra vez para los jueces, que no pueden aceptar sobornos, ni el más mínimo, que tienen que juzgar, que pueden ser juzgados también, que no son perfectos, que hay que elegir a los mejores y no simplemente a los que están ahí a mano. O sea, tiene un montón de condiciones porque el autor de la Torá sabía que cuando la justicia está corrupta, todo está corrupto. Y cuando acá, que es tu justicia, la tuya, la geburá es tu justicia, la que vos haces contigo y con los demás, está corrompida por la amargura, por la impotencia, por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia, por todo lo que dijeron. Terminás siendo un juez demasiado severo y entonces llevas a castigar a gente y no que tenga sus consecuencias necesarias, sino castigos que no corresponden, o terminás siendo un papanatas que te pasan por encima. Y es una función indispensable. Si no está los límites, no está nada. Entonces, cuando la amargura corrompe esta sefirá, todo se corrompe rápidamente. Ya dijimos que cada uno es parte de un sistema. Esta que muchas veces he dejado de lado es sumamente importante. ¿Está bien? Dice, bueno, puedo dejar la amabilidad de lado. Puedo. Pero cuando dejas de lado los límites, la justicia, ya está. Uno puede vivir en un país donde no haya justicia social.
puede vivirse. ¿Tá? Donde los pobres vivan en la calle y los viejos no tengan jubilaciones, uno puede vivir ahí. Se vive mal, pero se puede vivir. Pero cuando no hay justicia, ya no hay forma de vivir. Y esto nos dice la Kabbalah también, sumamente fundamental. Tan fundamental que el que está al lado es Tiferet, que acá lo traduje como belleza y otros nombres para Tiferet, que es lo que hace que uno sienta que está equilibrado, que tiene una vida de comprensión intelectual y de comprensión emocional y de que anda conectado con el mundo físico y con el mundo espiritual. Tiferet es como el corazón, ¿está bien? Lo que te conecta con lo de arriba, con lo de abajo, con lo del medio, lo que te hace estar en equilibrio, en armonía. ¿Qué pasa cuando ese factor de armonía tuyo está habitado por la amargura? El equilibrio, ¿dónde está la armonía? Entonces, si vos no estás en armonía, vos, todo tu ser, tu todo, ¿cómo está funcionando todo tu sistema? De manera, mal. ¿Y cómo está tu autoestima? Baja. Muy bien. Autoestima alta y baja. ¿Qué es la autoestima? Te lo digo rápido. Es cómo te valorás a vos mismo. Auto, propio, estima, valorar. ¿Qué es una estimación? ¿Qué es una estimación? Sí, pero cuando vos vas a un joyero, y le decís, ¿cuánto estimás que sale este anillo? ¿Qué le estás pidiendo? Un valor. Estimar es dar un valor. Es eso estimado. Estimación. Cuando decís estimado a alguien, está diciendo yo te valoro. Eso quiere decir la palabra en español. ¿Está bien? Autoestima es cuánto te valorás a vos mismo. Cuánto te valorás a vos mismo es también un pequeño problema. Porque si tenés un problema acá, en Tiferet, en la percepción de vos mismo, y te valorás incorrectamente, vos podés sentir que te querés mucho. Pero si estás valorándote mal, no sirve para nada esa valoración. ¿Se entendió? ¿O la dije muy complicada? Va de vuelta. Si vos sos un carbón y te pensás que sos un diamante, joyero, ¿y cuánto te va a pagar? El precio del carbón, no el precio del diamante. No importa vos cuánto te valorás si estás delirando en tu valoración. Si vos te valorás como un diamante, es porque llegaste a la conclusión de que verdaderamente que sos un diamante. Entonces vas a un profesional y te puede decir, sí, sos un diamante, pero sos de 24 quilates en vez de... O sos un vidrio. Tienes un problema contigo mismo. Entonces, para que tu autoevaluación sea correcta, tienes que tener vos muy trabajado tu ser, estar pulido todo tu intelecto, tus emociones, tus relaciones, tu conocimiento, porque si no tu autoevaluación, ¿cómo va a ser? O positiva por demás, que va a ser negativa. ¿Se entiende o muy complicado? Equivocada, muy bien, errónea. Armonía. ¿Qué es más bello que la armonía? Al revés. ¿Qué es más armónico que la belleza? Para los griegos, gente muy estética, la estética era una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque la estética era la belleza de la armonía. ¿Punto justo? Muy bien. Aquí está el punto justo. Sí. Acá hay muchas palabras para traducirlo. Netzach puede ser, como lo puse acá, persistencia, resiliencia, triunfo, éxito, terquedad, obstinación, muchas cosas. Cuando la amargura está en esa capacidad que vos tenés adentro tuyo de meterle para adelante, de levantarte cuando te caes, cuando eso está lleno de amargura. Primer caída, es tu capacidad de resiliencia, de levantarte y seguir andando. Está agobiada con un montón de traumas y dolores y mentiras que te dijeron acerca de vos mismo. Es cuando te caíste. No te levantás. Caes de la bicicleta y estás aprendiendo a andar. ¿Qué tenés que hacer? Te volvés a subir. Y cuando te volviste a caer y te rompiste 3 dientes, te volvés a subir. Y cuando te volviste a caer y te rompiste la cabeza, vas al hospital. Entonces, después que lo probaste muchas veces, puedes decir la bicicleta no es lo mío. Pero si por caerte 2 veces, 3 veces, no andás en bicicleta, porque tenés miedo a andar en bicicleta, no andás en bicicleta, muy mal. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo la oportunidad de triunfar en eso y quizás se convierte en tu mejor amiga de la vida, la bicicleta. Cuando nuestra capacidad esta sefirá de Netzach, está plagada de oscuridad, no está armonizada, equilibrada, etc., está llena de amargura, entonces no intentamos. Vamos como... Y si entramos a la cancha con esa actitud de ser el resultado final, nos ganan por goleada. Cuando estamos desanimados, cuando esta funcionalidad nuestra de meterle para adelante a pesar de las dificultades está media debilitada, bueno, tenemos muchos problemas. ¿Recordás que alguien por ahí había dicho que aparte de elegir y decidir si no sé cuánto se precisaba valentía? Acá la tenés. ¿Está? No dice valentía, dice persistencia, pero es esa capacidad de yo voy a triunfar, yo voy a salir adelante. Muy bien. Como un sabio puso ahí persistencia, ¿no, verdad? Cuando veamos la parte de la curación hacia el final, va a ser que aparece la palabra perseverancia. Pero abajo.
O esplendor, que también puede ser agradecimiento, gratitud, reconocimiento, comunicación. ¿Qué pasa cuando una persona acá, en esta del esplendor, del agradecimiento, de la gratitud, está lleno de amargura? Ahí el autor de esta emocionante PowerPoint puso que uno se siente avergonzado, sin dignidad. Obviamente que también está afectada la autoestima. Imagínate que alguien acá, en la funcionalidad que te permite comunicarte con los demás, es lleno de amargura y eso te provoca otras dificultades. Pero ¿cómo te vas a comunicar si estás lleno de amargura? Si estás agobiado. Si está hablando, sin palabras, pero está hablando, o no, se está comunicando. ¿Cuál es la comunicación está perjudicada? Y cuando se nos complica la comunicación, se nos complican muchas cosas. Acá el bebé pudo comunicarse, o no, sin palabras, pudo. Pero imagínate a alguien que no se puede comunicar. Bueno, esto es muy importante tenerlo presente. Es una función que comunicamos no solo con las palabras, ¿está bien? Comunicamos con todo el cuerpo, con los ojos, con la verdad. Pero cuando esto está plagado de la amargura, tenemos un gran problema, que es, quizás estamos encerrados nosotros mismos, y esto es fundamental, esta sefirá de Od, para poder salir de la amargura. Hay que, ya estoy yendo para las terapias, que falta un montón todavía. Pedir ayuda, o puedes expresar lo que te angustia, te molesta, podés poner en palabras, y como ya la hora se terminó, y todavía no terminamos ni siquiera por empezar a ver la amargura, porque todavía no empezamos, y ya les voy a dar una terapia, ya si la precisan para la amargura de su vida. Es mágica, es extraña, pero funciona. Escúchenla porque después la semana que viene seguimos con lo que queda, ¿tá? Y supongo que la otra semana. Cuando tienen alguna dificultad, están enojados con algo, están enturbiada su mente o lo que sea, hay que ponerlo en palabra. Por ejemplo, vos decís, estoy enojado porque pim, pam, pum, pero no lo decís enojado. Entonces yo le tengo que poder convertir la queja, la crítica, el dolor, lo que sea, ¿en qué? En palabras, pero que sean palabras de qué forma. Voy a dar otro secreto. Cuando estás muy caliente, así como que no te sale eso, en otro idioma que sepas. Expresarlo en otro idioma que vos sepas, que no sea tu lenguaje madre. Cambiar el idioma, o enojado, o angustiado, lo que sea. Salí de las emociones de tu idioma y convertirlas a otro idioma. Y después, si el otro lo entiende, se lo decís en otro idioma. Si no lo entiende, lo volvés a traducir a tu idioma. Probalo. El hecho de pensar en algo te frena tu ímpetu. Es como ir a tomar aire, salir a pasear. Pero también hay otra cosa más. Cuando vos traducís las palabras que te salen del idioma natural tuyo a otro idioma, no solo estás haciendo una pausa, haciendo un esfuerzo para poner en palabras emociones. Es lo que hay que hacer, poner las palabras en emociones. Palabras en emociones. Haces todo un esfuerzo para convertirlo en otro idioma, después si el otro lo volvés a traducir, eso te provoca a vos bajar tu velocidad y además usar tu cerebro para convertir las emociones en algo que sea más potable para transmitir. I don't like this meat. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos pequeños tips que pueden resultar muy, muy torpes y muy tontos, pero aprovéchenlos si van a tener la oportunidad de usarlos en esta semana, porque les va a hacer muy felices. Por ejemplo, si te dicen, cancelá una compra y vos no podés cancelarla, lo pasás al inglés, ¿está bien? El problema sigue estando. Pero le evitaste un segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? Tus emociones negativas. Pero en vez de poner un problema, ¿para qué le voy a agregar ese problema? Estoy muy enojado y saturado y no puedo hablar amablemente. Sobre callarse es muy hábil, muy sabio, pero también tenés que sacar la energía negativa de una manera positiva.